Doña Elena, a sus 75 años, era la encarnación de la fortaleza hecha mujer. Su vida, curtida en el campo, la había moldeado con un pragmatismo a prueba de tempestades y una energía que desmentía cualquier calendario. Era el roble en el centro de su familia, la referencia ineludible, aquella cuyas manos habían amasado no solo el pan, sino también el carácter de generaciones. Durante décadas, el corazón de su hogar había sido un fogón de leña, de donde emanaban los aromas de la tradición y el sustento diario. Un fuego constante que, sin que nadie lo sospechara, tejía también una amenaza silenciosa en el aire que respiraba. Su rutina diaria era un testimonio de su vitalidad. A pesar de una tos persistente que se había instalado como una compañera incómoda en los últimos tiempos, doña Elena no bajaba el ritmo. Ella, con su escepticismo característico, atribuía esa tos a los caprichos de la edad o a los cambios bruscos del tiempo, restándole importancia con la misma facilidad con la que apartaba una brasa rebelde del fogón. La idea de una enfermedad grave no cabía en su concepción de sí misma, una mujer que siempre se había jactado de una salud de hierro. Sin embargo, la vida tiene formas contundentes de hacerse oír cuando las advertencias sutiles son ignoradas. Un día, mientras se afanaba en sus quehaceres, un episodio agudo de falta de aire la sorprendió, robándole el aliento y sembrando una semilla de verdadera preocupación en su estoico corazón. Ya no era una simple tos, era una opresión en el pecho, una incapacidad de llenar sus pulmones que la asustó profundamente. Esta vez, ni su pragmatismo ni su negación pudieron acallar la alarma. Los exámenes médicos no se hicieron esperar, y con ellos llegó un veredicto que cayó como un rayo en cielo sereno. Las imágenes revelaron una sombra oscura en sus pulmones, una masa que crecía insidiosa y agresivamente. El diagnóstico fue cáncer de pulmón en estadio avanzado, una enfermedad con un nombre temible y un pronóstico que en la mayoría de los casos dejaba poco margen para la esperanza. Los médicos sugirieron una posible y dolorosa conexión: la exposición prolongada durante años al humo de la combustión de la leña, ese mismo humo que había sido testigo de tantos momentos familiares. Fue el doctor Javier, un oncólogo pulmonar de 50 años, reconocido por su vasta experiencia y su enfoque directo, quien tuvo la difícil tarea de comunicar la noticia a doña Elena y su familia, con la seriedad que el caso ameritaba, pero sin rodeos innecesarios. Explicó la naturaleza agresiva del tumor, su avanzada etapa y el panorama generalmente reservado que enfrentaban. No ofreció falsas ilusiones, pues su ética profesional se basaba en una honestidad rigurosa, aunque ésta resultara dolorosa. El impacto en doña Elena fue devastador, un golpe brutal que la dejó sin palabras, sumida en un estado de shock. Aquella mujer fuerte, el pilar de todos, se sintió de repente frágil, traicionada por su propio cuerpo, ese que siempre le había respondido con lealtad. El asombro inicial no fue de sorpresa ante un malestar, sino de un profundo y abrumador sentimiento de desesperanza. El mundo, tal como lo conocía, pareció desmoronarse a sus pies, dejándola al borde de un abismo de incertidumbre y miedo. La palabra cáncer resonaba en su mente como una sentencia, y el pronóstico sombrío del doctor Javier no hacía más que confirmar sus peores temores. ¿Cómo era posible que ella, que había superado tantas pruebas en la vida, ahora se enfrentara a un enemigo tan implacable, tan silenciosamente gestado en su propio interior? La ironía de que el humo de su querido fogón, símbolo de hogar y sustento, pudiera ser el origen de su mal, añadía una capa de amarga incredulidad a su dolor. En esos primeros momentos, el miedo se apoderó de ella, un miedo visceral a lo desconocido,
al sufrimiento, a la pérdida de su independencia y sobre todo a la idea de no poder ver crecer a sus nietos pequeños, que eran la luz de sus ojos, la alegría que le daba impulso cada mañana. La fortaleza que siempre la había caracterizado pareció desvanecerse, dejando al descubierto una vulnerabilidad que raramente permitía que otros vieran. El doctor Javier, a pesar de la crudeza de su mensaje inicial, observó con atención la reacción de doña Elena. Vio el terror en sus ojos, pero también percibió, bajo esa capa de desesperación inicial, una chispa de la mujer luchadora que siempre había sido. Sabía que el camino que tenían por delante sería arduo, quizás el más difícil de sus vidas, pero algo en la mirada de esa anciana le indicó que la historia aún no estaba completamente escrita. El diagnóstico había sido un golpe silencioso, pero certero. El pronóstico era desafiante, casi un muro infranqueable. Sin embargo, en el corazón de doña Elena, junto al miedo y al asombro desesperanzador, comenzaba a gestarse una furia silenciosa, una negativa visceral, a rendirse sin presentar batalla. La lucha por su vida, por cada aliento, por cada momento futuro con los suyos, apenas estaba por comenzar. El panorama que se desplegaba ante doña Elena y su familia era, en efecto, desolador. Las opciones de tratamiento estándar para un cáncer de pulmón tan avanzado y agresivo como el suyo ofrecían, en el mejor de los casos, resultados limitados, enfocados más en la paliación de los síntomas que en una curación real. El doctor Javier, con la honestidad que lo caracterizaba, expuso esta realidad sin ambajes, consciente de que la verdad, por dura que fuera, era el único cimiento sólido sobre el cual construir cualquier decisión futura. Los días que siguieron al diagnóstico estuvieron teñidos por una atmósfera de pesadumbre. Doña Elena se sumió en un silencio reflexivo, procesando la información, luchando contra la marea de emociones que amenazaba con ahogarla. El miedo seguía allí, pero a su lado comenzaba a crecer una indignación, una rebeldía sorda contra ese destino que parecía sellado. Ella, que nunca se había doblegado fácilmente ante nada ni nadie, se resistía a la idea de ser una víctima pasiva de la enfermedad. El doctor Javier, mientras tanto, no dejaba de analizar el caso de doña Elena. Más allá de las estadísticas y los protocolos habituales, veía en ella una fuerza vital inusual, una chispa en la mirada que se negaba a extinguirse. Percibía su tenacidad, esa terquedad campesina que, si bien a veces podía ser un obstáculo, en esta encrucijada podría convertirse en su mayor aliada. Esta observación lo llevó a explorar más allá de lo convencional, a revisar los avances más recientes en la oncología pulmonar, buscando una luz, por tenue que fuera. Fue entonces cuando, tras un exhaustivo estudio y consultas con colegas, el doctor Javier concibió una alternativa. Se trataba de un protocolo de tratamiento más nuevo, considerablemente más agresivo y por ende con mayores riesgos, pero que en algunos casos había mostrado resultados sorprendentes donde todo lo demás había fallado. Podría ser una combinación de inmunoterapia de última generación, diseñada para despertar al propio sistema inmune de doña Elena contra el tumor, junto con una quimioterapia específica o incluso una terapia dirigida si se identificaba alguna mutación particular en sus células cancerosas. Convocó a doña Elena y a sus familiares más cercanos para una nueva conversación. Esta vez, su tono, aunque seguía siendo realista, llevaba una nota de cauta posibilidad. Les explicó con detalle la naturaleza del tratamiento propuesto, su base científica, los mecanismos de acción esperados y, crucialmente, los severos efectos colaterales que con toda probabilidad experimentarían. Habló de fatiga extrema, de posibles complicaciones,
de la necesidad de un monitoreo constante y de la incertidumbre inherente a un enfoque tan innovador en un caso como el de ella. No les ocultó que se trataba de un camino arduo, una apuesta con probabilidades en contra. «Será difícil, doña Elena, muy difícil», le dijo, mirándola directamente a los ojos. «Los efectos secundarios serán intensos y pondrán a prueba su resistencia como nunca antes. No puedo prometerle un resultado, pero esta estrategia podría abrir una pequeña ventana de esperanza, una posibilidad que los tratamientos convencionales, en su caso, ya no nos ofrecen con la misma perspectiva». Doña Elena escuchó cada palabra con una atención solemne. El miedo inicial, aquel que la había paralizado, comenzó a transformarse. La descripción del tratamiento, en lugar de amedrentarla aún más, pareció encender en ella una llama de desafío. Miró a sus nietos en una fotografía que siempre llevaba consigo, pensó en los momentos que aún anhelaba compartir, en la vida que se negaba a abandonar sin agotar hasta el último recurso. Su pragmatismo se encontró con su instinto de supervivencia, y de esa colisión nació una determinación feroz. Hubo un largo silencio mientras ella sopesaba la propuesta. Su familia la observaba, respetando su espacio, sabiendo que la decisión final debía ser suya. El doctor Javier esperó pacientemente, comprendiendo el peso de lo que estaba en juego. Finalmente, doña Elena levantó la vista, y en sus ojos ya no había solo desesperación, sino una resolución de acero. Su voz, aunque algo temblorosa por la emoción contenida, sonó firme y clara. «Doctor», comenzó, y en esa única palabra pareció volcar toda la esencia de su ser luchador. «Siempre he sido una mujer de pocas palabras, pero entiendo lo que me está diciendo. Entiendo los riesgos y entiendo que no hay garantías». Hizo una pausa. Tomó aire como si se preparara para un gran esfuerzo, y entonces pronunció las palabras que sellarían su alianza y marcarían el inicio de una batalla épica. «Si hay una chance en 1000, doutor, quiero que sea la miña». Esa frase, cargada de una esperanza casi imposible y de una voluntad indomable, resonó en el consultorio con la fuerza de un juramento. El doctor Javier sintió una profunda admiración por aquella mujer. En ese instante, su compromiso profesional se vio reforzado por un lazo humano, por el deseo genuino de ayudar a doña Elena a alcanzar esa única oportunidad entre 1000. Asintió lentamente, aceptando el desafío que ella le lanzaba. La decisión estaba tomada. Doña Elena, la mujer pragmática y algo cética, había elegido el camino más arduo, el de la lucha contra un gigante que parecía invencible. Su miedo no había desaparecido, pero ahora estaba acompañado por una teimosia resoluta, una furia silenciosa canalizada hacia la acción. Sabía que el viaje sería extenuante, que cada día sería una prueba, pero la chispa de la lucha contra lo imposible se había encendido, y con el doctor Javier como su aliado, estaba dispuesta a enfrentar lo que viniera, aferrándose con todas sus fuerzas a esa minúscula pero vital ventana de esperanza. La alianza estaba forjada, no sobre promesas vacías, sino sobre la cruda realidad de un desafío extremo y la voluntad compartida de no rendirse. El inicio del innovador y agresivo tratamiento sumergió a doña Elena en una realidad brutal, un torbellino de sensaciones físicas y emocionales que pusieron a prueba cada fibra de su ser. La chance en 1000 tenía un precio, y este se cobraba día a día en forma de un agotamiento extremo que la dejaba postrada, con una fatiga tan profunda que incluso el simple acto de abrir los ojos por la mañana requería un esfuerzo hercúleo. La pérdida de peso se hizo evidente, su cuerpo reflejando la dura batalla que se libraba en su interior. Las noches se convirtieron en largas vigilias, interrumpidas por una angustiante falta de aire que la despertaba sobresaltada, luchando por cada bocanada como si fuera la última.
El dolor, sordo y persistente a veces, agudo e incisivo en otras, se instaló como un compañero constante, desafiando sus límites de resistencia física y mental. Había momentos en los que se preguntaba si realmente valía la pena tanto sufrimiento, si no sería mejor simplemente dejarse llevar, rendirse a lo inevitable. La duda, como una sombra insidiosa, intentaba minar su resolución. Sin embargo, en medio de esa extenuante batalla, doña Elena descubrió una fuerza interior que ni ella misma sabía que poseía. Su legendaria terquedad se transformó en una resiliencia inquebrantable. Cada respiración profunda, cada pequeño sorbo de agua que lograba tragar, cada instante en que conseguía sobreponerse a las náuseas para ingerir algún alimento, se convertían en victorias personales, en pequeños actos de rebelión contra la enfermedad que amenazaba con consumirla. Eran triunfos silenciosos, conocidos solo por ella y por quienes la cuidaban de cerca. Su motivación más profunda provenía de los recuerdos felices, de las imágenes vívidas de sus nietos corriendo por el campo, de sus risas cristalinas resonando en el aire. Se aferraba al deseo ardiente de presenciar algún evento futuro importante en la vida de ellos. Una graduación, un cumpleaños especial, un simple abrazo más. Esas pequeñas anclas al futuro eran sus salvavidas en el mar de sufrimiento, la razón por la cual, día tras día, encontraba la energía para seguir adelante, para no ceder. El doctor Javier, por su parte, se convirtió en mucho más que su oncólogo. Fue su estratega, su confidente y su principal alentador en esta guerra desigual. Su presencia era una constante, no solo en las visitas programadas, sino también a través de llamadas y seguimientos rigurosos. Monitoreaba con meticulosidad científica la respuesta de doña Elena al tratamiento agresivo, ajustando dosis, buscando alternativas para mitigar los efectos secundarios y analizando cada nuevo resultado de laboratorio con una mezcla de esperanza y realismo. Más allá de la pericia técnica, el doctor Javier ofrecía un apoyo emocional invaluable. Sabía cuándo ser firme, recordándole a doña Elena el compromiso que habían hecho juntos, y cuándo ser compasivo, reconociendo la dureza de su prueba y validando su sufrimiento. Hubo momentos críticos, crisis, en las que los efectos del tratamiento parecían insoportables, en los que doña Elena, al borde del colapso físico y emocional, estuvo a punto de tirar la toalla. «No puedo más, doctor. Esto es demasiado», susurraba con la voz quebrada. En esas instancias, la intervención del doctor Javier era crucial, con una calma que transmitía seguridad, pero con una firmeza que no admitía rendición prematura. Le recordaba el porqué de su lucha. «Recuerde su promesa, doña Elena. Recuerde esa chance en 1000. Estamos juntos en esto, y no la dejaré sola. Un día más, un esfuerzo más», le decía, a veces tomando su mano, transmitiéndole una fuerza que iba más allá de las palabras. El apoyo incansable del equipo de enfermería, profesionales dedicados que la asistían con paciencia y cariño, también fue fundamental para ayudarla a superar esos baches. El doctor Javier aprendió a celebrar cada pequeña señal de progreso, por mínima que fuera, sabiendo que los grandes cambios en los exámenes podrían tardar en llegar. Una leve disminución en la tos, un día con un poco más de apetito, una noche con algunas horas de sueño reparador. Todo era motivo de un cauto optimismo que él se encargaba de transmitirle a doña Elena, alimentando esa pequeña llama de esperanza que luchaba por no extinguirse. «Vamos bien, doña Elena. Su cuerpo está luchando y eso es lo importante ahora», le decía, aun cuando los resultados tangibles se hicieran esperar. Mientras tanto, la lucha titánica de doña Elena no pasaba desapercibida. En los pasillos del hospital, entre otros pacientes y parte del personal médico que conocía la gravedad inicial de su diagnóstico, su caso se comentaba con una mezcla de asombro y un velado pesimismo.
Admiraban su coraje, su increíble resistencia ante un protocolo tan demandante a su edad, pero pocos albergaban esperanzas reales de una recuperación significativa. Este asombro generalizado, esa sensación de estar presenciando una batalla casi imposible, no hacía más que resaltar la magnitud del desafío y lo extraordinario que sería cualquier avance positivo. La narrativa de su esfuerzo diario se tejía con hilos de dolor, duda y una sorprendente capacidad de aguante. Doña Elena se aferraba a la vida con la misma tenacidad con la que sus manos se habían aferrado a las riendas del arado en su juventud. Cada amanecer era un nuevo campo de batalla, y ella, aunque herida y exhausta, se levantaba dispuesta a no ceder ni un centímetro de terreno sin pelear. Su cuerpo podía estar debilitado, pero su espíritu se mantenía indomable, alimentado por el amor a los suyos y por esa promesa hecha al doctor Javier, una promesa que se había convertido en su mantra: una chance en 1000 y será la mía. El camino era largo y plagado de obstáculos. La incertidumbre era una compañera constante, pero en cada gesto de cuidado del doctor Javier, en cada palabra de aliento de las enfermeras, en cada recuerdo de sus nietos, doña Elena encontraba una razón para seguir. La batalla extenuante continuaba, y aunque el resultado final era incierto, su lucha ya era un testimonio de una fuerza sorprendente, un faro de resiliencia que comenzaba a asombrar a todos los que eran testigos de su increíble viaje. Aquí está el cuarto y último bloque del guión. Bloque de párrafos 61 a 80. La victoria que desafía la lógica e inspira el asombro. El tiempo, ese juez implacable, transcurrió entre ciclos de tratamiento, noches de angustia y días de una lucha incesante. La fe de doña Elena, la pericia del doctor Javier y la resistencia de un cuerpo llevado al límite fueron puestas a prueba una y otra vez. Muchos en el entorno médico seguían observando el caso con una mezcla de escepticismo y admiración contenida, conscientes de que las probabilidades estadísticas seguían jugando en contra. Pero entonces, como un tímido amanecer tras la más oscura de las noches, algo empezó a cambiar. Los exámenes de seguimiento, que durante tanto tiempo habían sido portadores de noticias ambiguas o apenas alentadoras, comenzaron a mostrar indicios de una regresión. Al principio eran señales sutiles, casi imperceptibles, que el doctor Javier analizaba con una cautela extrema, sin atreverse a encender esperanzas prematuras. Pero la tendencia se mantuvo. El tumor, aquel enemigo formidable y agresivo, parecía estar retrocediendo, cediendo terreno ante la embestida combinada de la medicina de vanguardia y el espíritu indomable de una mujer que se negaba a ser vencida. La tensión ante los resultados finales de la etapa más crítica del tratamiento se volvió casi insoportable. Cada día de espera era una eternidad para doña Elena, para su familia y para el propio doctor Javier, quien sentía el peso de la responsabilidad y la esperanza de su paciente. Finalmente, llegó el día señalado. Doña Elena acudió a la consulta con el corazón en un puño, preparada para cualquier noticia, pero aferrada a esa chance en 1000 que se había convertido en su estandarte. El doctor Javier entró en la sala con unos papeles en la mano y una expresión en el rostro que era difícil de descifrar al principio. Hubo un instante de silencio que pareció contener todas las batallas libradas. Luego levantó la vista y sus ojos, habitualmente serios y concentrados, brillaban con una emoción contenida y una sorpresa que no podía disimular. Intentó mantener la compostura profesional, pero su voz se quebró ligeramente al hablar. «Doña Elena», comenzó, y ella contuvo el aliento. «Hemos revisado exhaustivamente todas las pruebas, las hemos comparado, hemos consultado, y los resultados son extraordinarios». Hizo una pausa,
como si él mismo necesitara asimilar la magnitud de lo que iba a decir. El tumor ha respondido de una manera que ha superado nuestras expectativas más optimistas. El cáncer de pulmón, doña Elena, está en una remisión significativa. Hemos logrado algo que, francamente, iba contra todas las probabilidades iniciales. La palabra remisión flotó en el aire, cargada de un significado casi milagroso. Doña Elena lo miró, incrédula al principio, buscando en sus ojos la confirmación de que no había oído mal. Cuando vio la certeza y la alegría genuina en la expresión del doctor Javier, un sollozo profundo, contenido durante meses, escapó de su pecho. No eran lágrimas de tristeza, sino de un alivio catártico, de una gratitud tan inmensa que no cabía en palabras. Lloró por la vida que se le devolvía, por el futuro que ahora se abría ante ella, por la batalla ganada. El doctor Javier, visiblemente emocionado, se acercó y le ofreció un pañuelo, permitiéndole ese desahogo necesario. En sus ojos había un profundo respeto por la mujer que tenía delante, por su increíble fortaleza y por haber confiado en él cuando todo parecía perdido. Era la culminación de un esfuerzo conjunto, la prueba de que la ciencia, la fe y la voluntad humana pueden a veces torcer el brazo al destino. En los meses siguientes, doña Elena inició un lento pero firme camino de recuperación. Las marcas de la batalla eran visibles en su cuerpo, más delgado, con la huella del sufrimiento padecido. Pero en sus ojos brillaba una luz nueva, una intensidad vital que sorprendía a todos. Su capacidad pulmonar, aunque no sería la misma de antes, mejoró de forma asombrosa, permitiéndole retomar pequeñas actividades cotidianas que había dado por perdidas. Pudo volver a sentir el sol en la cara en su jardín, a saborear sus comidas con un nuevo deleite y, lo más importante, a abrazar a sus nietos con la perspectiva real de verlos crecer, de compartir con ellos un futuro que le había sido casi negado. La historia de doña Elena y su improbable victoria sobre un cáncer de pulmón tan agresivo comenzó a circular, primero como un susurro en los pasillos del hospital, luego como una anécdota inspiradora entre colegas médicos, y finalmente como una especie de leyenda local. Se convirtió en un testimonio viviente del poder de la resiliencia humana, de los avances vertiginosos de la medicina oncológica y fundamentalmente de la importancia crucial de un médico que se atreve a desafiar los pronósticos, que no se rinde ante las estadísticas y que lucha codo a codo con su paciente, viendo más allá de la enfermedad al ser humano que sufre y sueña. Y es aquí, querida audiencia de Guerreras de Vida, donde los invitamos a asombrarse. Asómbrate no solo con la improbabilidad de una curación que desafió toda lógica médica, sino con la increíble fuerza de voluntad de una mujer común, una abuela que decidió que su historia no terminaría así. Asómbrate con la dedicación de un médico como el doctor Javier, que encarna la excelencia profesional y la profunda humanidad que puede transformar un pronóstico desolador en una posibilidad de vida. La travesía de doña Elena nos enseña que, incluso en las circunstancias más oscuras, cuando la esperanza parece una quimera inalcanzable, el espíritu humano posee una capacidad de lucha que puede mover montañas. Nos recuerda que la medicina es una ciencia en constante evolución y que los protocolos innovadores, aunque conlleven riesgos, pueden abrir puertas inesperadas. Y nos subraya con una fuerza conmovedora que la alianza entre un paciente determinado y un equipo médico comprometido y compasivo puede generar resultados que verdaderamente nos dejan sin aliento, asombrados ante el milagro de la vida. Que la historia de doña Elena y el doctor Javier resuene en sus corazones, no como un caso aislado y extraordinario, sino como un faro de esperanza. Que nos inspire a todos a enfrentar nuestros propios desafíos
con una pizca de esa terquedad resoluta, de esa fe en lo imposible y de esa gratitud por cada nuevo amanecer. Porque en cada lucha, por pequeña o grande que sea, reside la oportunidad de asombrarnos ante nuestra propia fortaleza y la belleza indomable del espíritu humano,